Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más sombríos de la historia militar, la Batalla de Cannas, un enfrentamiento que dejó a Roma al borde del colapso. En el caluroso verano del año 216 a.C., dos ejércitos se encontraron en una llanura bañada por la incertidumbre y el polvo. Por un lado, el ejército romano, con más de 80.000 soldados, confiado en su superioridad numérica. Por el otro, Aníbal Barca, un genio militar que había cruzado los Alpes con elefantes y una determinación implacable, dispuesto a demostrar que los números no siempre deciden una batalla. Cannas no fue solo una derrota, fue un espectáculo de estrategia y masacre, donde las tácticas de Aníbal desmantelaron el orgullo romano en cuestión de horas. Cuerpos apilados hasta el horizonte, soldados atrapados en un abrazo mortal sin escapatoria, y una humillación que resonó en el Senado de Roma como un eco interminable. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿fue Cannas la peor derrota de Roma? ¿O simplemente el recordatorio de que hasta los imperios más grandes pueden tambalearse bajo su propia arrogancia? Prepárate para desentrañar no solo el terror que envolvió a los soldados en ese fatídico día, sino también el legado de una batalla que, a pesar de su brutalidad, se convirtió en una lección inmortal de resiliencia. Rumores y murmullos. Cuenta la leyenda que Aníbal Barca no era solo un estratega, era un espectro que acechaba los sueños de Roma. Cuando cruzó los Alpes, no lo hizo como un general cualquiera, sino como un conquistador envuelto en un manto de sombras. Los elefantes que lo acompañaban, criaturas exóticas y aterradoras, parecían más bestias mitológicas que animales de carne y hueso. Para los romanos, Aníbal no era un hombre, sino una fuerza que caminaba entre los vivos, guiado por el odio y la venganza. En las esquinas de Roma, los rumores se deslizaban como serpientes. Decían que sus ojos podían atravesar la niebla y leer los corazones de los hombres, que cada paso suyo traía consigo un presagio de destrucción. En el Senado, algunos aseguraban que ni Júpiter mismo podría frenar a un hombre con tal astucia. Y en los campamentos romanos, los soldados hablaban en susurros, como si temieran que mencionar su nombre atrajera su mirada. Aníbal no retrocede, decían. Él no ataca, él caza. Era un lobo que rondaba los márgenes del imperio, esperando el momento perfecto para saltar sobre su presa. El campo de Cannas era su obra maestra, un lienzo de polvo y sangre donde el terror se convirtió en arte. Bajo un sol abrasador, la llanura se transformó en un anfiteatro de muerte. Los soldados romanos, atrapados en su trampa, parecían bailar al ritmo de su estrategia, como marionetas sin voluntad. ¿Cómo podía un hombre reducir a la mayor república del mundo a un amasijo de cuerpos y escudos rotos? Era como si las mismísimas furias lo hubieran enviado para recordarle a Roma que la arrogancia tiene un precio. Pero quizás el detalle más aterrador no era lo que hacía, sino cómo lo hacía, con una precisión tan perfecta que rozaba lo sobrenatural. Porque, al final, Aníbal no era solo un general, era el temor hecho carne. Desde la perspectiva romana. En el año 216 a.C., Roma no solo era un faro de poder, sino una entidad arrogante que creía que ningún enemigo podía hacerle frente. Tras años de victorias, la República se había acostumbrado a mirar a sus enemigos desde arriba, tanto literal como figurativamente. Sin embargo, Aníbal Barca, con su pequeña pero letal fuerza, había cambiado las reglas del juego. Había derrotado a las legiones romanas en Trebia y Trasimeno, dejando un rastro de sangre y miedo que oscurecía el horizonte de Roma. Y aunque el Senado intentaba mantener la compostura, el eco de estas derrotas resonaba en los pasillos de mármol. Los altos mandos, sentados en sus sillas de cuero, discutían con voces altisonantes. Algunos no podían creer que un extranjero, alguien que había cruzado los Alpes con elefantes, pudiera desafiar el poder de Roma. Otros, más cautelosos, susurraban sobre la astucia de Aníbal, comparándolo con una serpiente que se deslizaba entre sus dedos. Pero entre los soldados rasos, los rumores eran diferentes. En los campamentos, se hablaba de cómo Aníbal parecía conocer cada movimiento antes de que sucediera, como si tuviera a Mercurio mismo susurrándole los planes romanos. Decían que sus tácticas eran demoníacas, su mirada, inhumana. A pesar del miedo, el Senado reunió su mayor ejército hasta la fecha, 80.000 soldados, una cifra tan imponente que inspiraba más confianza que estrategia. El plan era simple, casi insultante: abrumar a Aníbal con números, como un toro que embiste sin pensar en la estocada que lo espera. Algunos generales reían en los banquetes previos, burlándose del cartaginés insolente. Creían que lo aplastarían con facilidad, que los días de gloria de Roma no podían ser opacados por un extranjero.
Pero como la historia nos enseñará, subestimar a Aníbal fue el primer paso hacia una de las mayores tragedias de la República. Estrategias en choque, Aníbal y Roma. Imagina la escena, en un rincón de Italia, el viento sopla sobre las llanuras de Cannas, cargado de tensión y olor a hierro. De un lado, Aníbal, el genio militar que ya había demostrado que podía convertir las derrotas romanas en su pasatiempo favorito. Del otro, un ejército romano tan grande que parecía un desfile de egos uniformados. Ambos líderes se preparaban para lo inevitable, aunque con enfoques radicalmente distintos. Aníbal, como siempre, iba un paso adelante. Había elegido el terreno con la precisión de un cirujano. Cannas no era solo un campo de batalla, era una trampa, una obra maestra diseñada para convertir la arrogancia de Roma en su mayor debilidad. Sabía que los romanos confiarían en su clásica formación, una línea central tan densa que parecía más una pared de ladrillos que un ejército. Pero Aníbal no iba a enfrentarlos de frente, su plan era simple, casi poético en su crueldad, dejar que los romanos entraran en su trampa y cerrarla como una garra de hierro. «Déjalos venir», habría dicho, con una sonrisa que seguro habría hecho estremecer a los generales romanos. En el campamento romano, la atmósfera era distinta. Había confianza, sí, pero también una sombra de duda. Algunos soldados rasos, quienes realmente tenían que cargar con el peso de esa muralla indestructible, murmuraban entre ellos. ¿Y si este Aníbal tiene otro truco bajo la manga? Pero sus superiores, llenos de soberbia y tal vez algo de vino, desestimaban cualquier posibilidad de derrota. «Es solo un cartaginés con suerte», decían. La orden era avanzar, aplastar, dominar. Fácil, ¿verdad? Esa noche, mientras Roma celebraba su victoria anticipada y Aníbal afinaba cada detalle de su trampa, la llanura de Cannas parecía contener el aliento, esperando el amanecer de un día que cambiaría la historia. Perspectiva de los soldados romanos, miedo e incertidumbre. El aire en el campamento romano estaba cargado de algo más que sudor y metal, un miedo silencioso, casi palpable, que incluso los más experimentados trataban de disimular. Los rumores sobre Aníbal, ya casi mitológicos, corrían de boca en boca. «Dicen que cruza montañas como si fueran colinas», murmuraba uno. «Dicen que hasta los elefantes le temen», respondía otro. Y luego estaba el comentario que nadie quería escuchar: «Dicen que los dioses mismos lo protegen». Mientras los generales afinaban estrategias y trazaban líneas en la arena, los soldados rasos lidiaban con pensamientos mucho más básicos. ¿Qué haría un simple escudo contra un estratega que parecía jugar al ajedrez mientras ellos apenas entendían las reglas del 3 en raya? Los veteranos, quienes habían sobrevivido a las derrotas anteriores contra Aníbal, hablaban poco. Su silencio era más aterrador que cualquier discurso motivacional que los comandantes intentaran ofrecer. Pero el miedo no se expresaba abiertamente. Después de todo, eran romanos, la república indomable. Así que, en lugar de pánico, algunos optaban por el sarcasmo. «Si sobrevivimos, espero que nos den algo más que pan mohoso esta vez», bromeaba un joven mientras ajustaba su casco. Otros miraban al horizonte, susurrando oraciones a dioses que, en ese momento, parecían extrañamente ausentes. Con cada segundo que pasaba, el peso de lo inevitable se hacía más intenso. El sol comenzaba a asomar, iluminando la llanura de Cannas y dejando claro que este no sería un día para los débiles. La cuenta regresiva hacia la batalla final había comenzado, y la llanura parecía contener el aliento, como si supiera que estaba a punto de convertirse en el escenario de una carnicería histórica. El movimiento mortal, Aníbal despliega su trampa. El sol quemaba sobre Cannas, pero el verdadero calor no provenía del cielo, sino del fuego de una estrategia que estaba a punto de convertirse en una masacre legendaria. A la señal de Aníbal, sus tropas formaron una media luna aparentemente vulnerable en el centro, un movimiento que los romanos, con su eterna arrogancia, interpretaron como un signo de debilidad. Pero Aníbal no era un comandante común, era un titiritero que manipulaba a sus enemigos con hilos invisibles. Y esta vez, los hilos se tensaron en torno a Roma. Los romanos avanzaron con su infantería pesada como si estuvieran escribiendo su epitafio. Entraron en la trampa con la confianza de un niño jugando con un cuchillo, ignorando las advertencias que gritaba el viento. Los flancos cartagineses comenzaron a cerrarse con la precisión de un cazador acechando a su presa. Y entonces, desde la retaguardia, la caballería liderada por Marbal se lanzó como una sombra afilada, sellando el destino de la legión romana. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería cuidadosamente orquestada.
soldados atrapados entre un mar de lanzas, sin espacio para moverse ni respirar. Algunos gritaban órdenes que el pánico ahogaba, otros simplemente imploraban a dioses que habían abandonado el campo horas atrás. En la colina cercana, Aníbal observaba todo con una calma inquietante, como un director disfrutando de la perfecta ejecución de su obra maestra. ¿Fue un susurro de compasión lo que escapó de sus labios, o simplemente una burla al imperio que se desmoronaba ante sus ojos? Cuando todo terminó, más de 50.000 romanos yacían muertos. Fue un golpe tan devastador que el Senado de Roma, al recibir la noticia, no sabía si gritar, llorar o quemar sus túnicas en señal de duelo. Algunos afirmaron que no había mayor derrota en la historia de la República. Otros, con el orgullo herido, insistieron en que Roma nunca sería destruida. Pero en ese día, en esa llanura teñida de rojo, Aníbal no solo ganó una batalla, dejó una cicatriz imborrable en el alma romana, un recordatorio eterno de que incluso los gigantes pueden caer. Visión de Aníbal, maestro del miedo. Para Aníbal, Cannas no fue solo una batalla ganada, fue una obra maestra de terror, una declaración al mundo de que Roma no era invencible. Desde lo alto de su colina, mientras observaba el polvo y la sangre mezclarse en el aire, sabía que las noticias de ese día viajarían más rápido que cualquier mensajero. Cada grito ahogado, cada mirada vacía de un soldado romano que caía al suelo, era un párrafo de la carta que estaba escribiendo para Roma. Una carta escrita con lanzas, espadas y el pavor indescriptible de la derrota. Aníbal no buscaba solo conquistar territorios, quería conquistar mentes. Sabía que no bastaba convencer al ejército romano, debía implantar el miedo en la médula de cada ciudadano. Que cada senador, al sentarse en su curul, sintiera un escalofrío al escuchar su nombre. Que cada campesino, al arar su campo, mirara al horizonte con la paranoia de que los elefantes de Aníbal podrían surgir de la niebla en cualquier momento. Este hombre, al que muchos atribuían un pacto con las sombras, no solo vencía con tácticas, vencía con percepción. Hizo que su nombre resonara no como un general, sino como un espectro que acechaba a Roma en sus pesadillas. Era más que una amenaza militar, era un recordatorio vivo de que incluso los dioses de la República podían sangrar. Porque Aníbal no solo quería ganar una guerra, quería que Roma temiera el día en que él pudiera marchar por sus calles. Desesperación y reflejo de la derrota. El campo de batalla de Cannas, al caer la noche, no era más que un cementerio al aire libre. Los soldados romanos, atrapados en la trampa perfecta, habían pasado de ser el ejército más temido del mundo a simples cuerpos apilados, cubiertos de sangre y polvo. Los gritos cesaron, sustituidos por un silencio pesado, casi sobrenatural, que solo era roto por el sonido de las aves carroñeras comenzando su festín. Más de 50.000 hombres cayeron en un solo día, un golpe tan devastador que Roma, en toda su historia, no había enfrentado algo similar. El Senado, con su orgullo herido, intentó minimizar el desastre, pero el eco de Cannas era imposible de ignorar. No fue solo la pérdida de vidas, sino la humillación de ser superados, burlados y diezmados por un general al que llamaban el demonio de Cartago. Aníbal no solo destruyó un ejército, quebró la arrogancia de una república que se creía invencible. Y aunque Roma no cayó ese día, quedó arrodillada, enfrentándose a su peor miedo, la mortalidad de su imperio. ¿Fue Cannas la mayor derrota de Roma? Históricamente, sí. En números, en impacto psicológico y en la memoria colectiva, ninguna otra batalla alcanzó tal magnitud. Pero lo que la hace aún más importante no es solo la masacre, sino el mensaje. Incluso los imperios más grandes son vulnerables a la estrategia, a la astucia y, sobre todo, a su propia soberbia. Roma se levantó de sus cenizas, como lo hacen los verdaderos gigantes, pero Cannas quedó grabada en su ADN como una advertencia eterna. Y Aníbal, aunque no marchó sobre Roma, dejó un legado que aún hoy resuena en las aulas, en los libros y, ahora, en este video. ¿Qué opinas? ¿Fue esta la peor derrota de Roma o solo el capítulo más oscuro de una historia gloriosa? Déjame tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y acompáñame en nuestro próximo viaje al pasado, donde las cicatrices de la historia todavía laten con fuerza.